Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, maestros, maestras inicialmente, pero también líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, compañeros de la Universidad del Valle, compañeros que trabajan en las comunidades indígenas, afros, bienvenidos, bienvenidas a nuestros participantes del día de hoy, que tenemos digamos, un grupo que para mi juicio es de lujo, que no habíamos tenido antes la posibilidad de conversar con varias personas. Esperemos que el tiempo nos dé. Decirles que muchas gracias por su disposición, por querer estar aquí. Hoy estamos entonces en el Palabreando, que va a tratar sobre el texto Resistir no es aguantar, violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia. Bueno, entonces vamos un poco con la presentación, que como bien les dije, es una presentación que intenta, que busca ser lo más sucinta posible para que podamos tener el espacio con nuestros invitados, que es, como digamos, lo más importante. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de Resistir no es aguantar. Quien les habla, Sirley Hernández Martínez, Secretaría de Formación e Investigación Sindical. Lo primero que hay que decir de este texto es que las violencias contra los pueblos étnicos comenzaron antes del conflicto armado. Es lo que llama el texto el continuum de violencias, es decir, el origen de las violencias contra los pueblos negros viene de épocas más atrás, como la conquista, como la colonia, ¿cierto?, por parte de los españoles y antes del proceso de la construcción de nación. A esto es lo que le van a llamar un continuum de violencias, lo que va a decir entonces cómo, digamos, los pueblos étnicos se convierten en la población más vulnerable a la hora de hablar del conflicto armado interno en Colombia, ¿listo? Y eso se va evidenciando en el trato colonial y en el racismo estructural que persiste hasta hoy. En el texto Resistir no es aguantar, nos dicen que el trato colonial y el racismo estructural vivido por los pueblos étnicos en Colombia a lo largo de ese continuum de violencia, es decir, de ese trasegar que viene de atrás, el Estado, por omisión o acción, ha incumplido su obligación de respetar, de proteger y de garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, digamos que esta población va a ser discriminada, va a ser victimizada por su color de piel, por su pertenencia étnica o su ubicación en la geografía nacional. Nótese que siempre es importante la relación con el territorio. De eso hablaremos con nuestros invitados. Entonces, digamos que lo que tenemos es, por un lado, el trato colonial, que es una herencia mental que tiene que ver con, digamos, este proyecto identitario, cultural, eurocéntrico, dominante y que se considera superior. Eso ha calado mucho y hasta nuestros días, compañeros y compañeras. Y en segunda medida, como segundo concepto básico, es el racismo estructural. Ya no es esa herencia mental que traemos, ¿cierto?, sino que es un sistema social de dominación étnico-racial que se constituye en una forma de abuso de poder de un grupo sobre otro bajo prácticas de discriminación. Eso es bien complejo y bueno, ya hablaremos de eso como en detalle con nuestros invitados. Entonces, para volver, dentro de los hallazgos, el trato colonial persiste en pensamientos, discursos y prácticas basados en el proyecto europeo. Estamos hablando de este proyecto eurocéntrico que subordina a otras culturas para disolverlas dentro de sí. El continuum de violencias del que hablábamos, de este continuum que viene de tiempos muy remotos contra los pueblos étnicos, fue asimilado y replicado en el accionar de los grupos armados. Ojo con esto, que esto es bien delicado, digamos, ya venían en un continuum de violencias, de esclavitud, de discriminación, de despojo de tierras, y resulta que este accionar lo replican los grupos armados en el conflicto armado y va a causar pues más daños e impactos desproporcionados, ¿no? A esto súmele narcotráfico y todo lo que va haciendo mucho más complejo el conflicto armado interno en Colombia. El otro hallazgo que tenemos, de acuerdo con la comisión, es que existen por lo menos 17 corredores del conflicto armado en territorios étnicos. Estos corredores, cito, son dinámicos y han constituido el epicentro de la confrontación de los grupos armados que disputan las rentas de seguridad para desarrollar economías extractivas legales e ilegales. Algunos de estos corredores que permanecieron y aún permanecen bajo el control armado son, entre otros, la Sierra Nevada, Cordillera Occidental y Serranía del Baudó, norte del Cauca, sur del Cauca, norte de Nariño, sur de Nariño, conexión con Ecuador, Bajo Caquetá, Río Baupés, Río Guaviare, el Catatumbo, Costa Pacífica Chocuana. Entonces esto hace mucho más compleja la cuestión, además porque
se afectan tanto las economías legales como las ilegales, pues ya nosotros sabemos que entre las ilegales los corredores pues de narcotráfico, pero, de la minería ilegal, por ejemplo, pero de las legales porque también deben pagar vacunas. Bueno, hay digamos, esto va haciendo la urdimbre mucho más compleja. El otro hallazgo que tenemos es que el trato colonial y el racismo estructural están expresados, y esto es clave, 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 compañeros, porque yo creo que este es un punto que en la escuela también tiene, digamos, cierta responsabilidad. Vuelvo con ello. El trato colonial y el racismo estructural están expresados en la invisibilidad de información estadística sobre los pueblos étnicos, narrativas del conflicto armado y la violencia histórica, lo que ha impedido a la sociedad colombiana, bajo su propia voz y análisis, conocer la realidad de la historia de los étnicos y la dimensión de las violencias y daños sufridos en el marco del conflicto armado. Entonces, yo no digo que nosotros seamos los que manejemos la información estadística, porque es una responsabilidad del Estado y el Estado no la tiene, ¿cierto? En eso también, eso ha impedido que se conozca la realidad, cuál es la verdadera realidad de los pueblos étnicos en Colombia para poder actuar sobre ello. Pero sí nosotros, digamos, en la escuela pensando en la idea de las narrativas, que digamos superen, por ejemplo, si hablamos del caso de lo afrocolombiano, que superen la época de la esclavitud, que vaya a contextos mucho más del presente para que podamos explicarnos un poco por qué estamos así o que entendamos la diversidad y la respetemos, ¿no? Otro hallazgo es que la comisión explica que la barbarie del conflicto armado y las violencias históricas contra los pueblos étnicos han generado graves afectaciones a la pervivencia cultural como pueblos, a la existencia como colectivo, a la transmisión de conocimiento intergeneracional, a sus formas de gobierno y organización al territorio. Entonces habrá que preguntarle al Estado si se pueden superar las condiciones históricas de marginalidad agravadas y profundizadas por la persistencia del conflicto armado, porque es que además estamos hablando de afectaciones a la pervivencia cultural y al territorio. Es decir, que tendríamos que mencionar que hay una deuda histórica, ¿no? Hay una deuda sobre estos pueblos. Por eso es importante hablar de la existencia como colectivo, la transmisión de conocimiento intergeneracional a sus formas de gobierno, organización y al territorio, que se convierten también en formas de resistencias para no perecer. Otro hallazgo es que el territorio y la naturaleza fueron víctimas del conflicto armado, es decir, aquí sufrimos todos. Estos sufrieron múltiples daños y fueron profanados por el accionar violento de los grupos armados en asocio con sectores económicos o políticos que se beneficiaron del conflicto armado. Claro que se profanan porque hay una concepción ancestral de la madre tierra, del agua, ¿cierto? De la naturaleza, de tomar y no dañar, no deteriorar. Entonces sí es importante también considerar esa relación entre el territorio y la naturaleza como víctimas también del conflicto armado. Otro hallazgo es que las violencias continuas contra los pueblos indígenas u originarios evidencian prácticas recurrentes que permiten la imposición cultural mediante procesos de invasión, ocupación del territorio y sometimiento de las comunidades y de sus miembros, lo que contribuye en el marco del conflicto armado al exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Esto es bien delicado, porque estamos hablando de exterminio, porque estamos hablando, como lo decíamos un poquito más arriba, de la barbarie del conflicto. Y es una barbarie porque se afecta a todo. Para la comisión, otro hallazgo, la negación del ser pueblo negro, es decir, la privación de sus derechos a un territorio, a una cultura y a una nación libre de discriminación racial, ha sometido a esta población en el marco del conflicto armado a ciclos desproporcionados de desterritorialización, ocupación de territorios, despojo y desprotección. Esto es bien importante pensar todas las afectaciones que nos van llegando y cómo también se van heredando, digámoslo así, se van heredando a la población colombiana. Le estamos enseñando a nuestros jóvenes a discriminar, a que tomamos las cosas por la fuerza, a que no nos importan las consecuencias, a que no reconocemos al otro en su diversidad. Quisiera terminar, digamos, porque he tratado de hacer un recuento muy largo, muy rápido, porque como les dije, me interesa es que podamos conversar con nuestros invitados,
si quiero retomar el continuum de violencias, porque esto los hace doblemente vulnerables a los pueblos étnicos en Colombia. ¿Listo? Termino diciendo que el volumen contiene no solo hallazgos sobre las formas, ¿cierto? E impactos desproporcionados de violencia que vivieron, que han vivido y que desafortunadamente parece que vivirán, ¿cierto? Nuestros pueblos étnicos. Pero también, y esto me parece clave, incluso me lleva a pensar que resistir no es aguantar, que quizá en las ciudades donde cada vez más estamos, digamos, como más desarraigados de culturas ancestrales, nosotros aguantamos más de lo que resistimos, pero que en los territorios nuestros compañeros nos enseñan antes que aguantar, a resistir. Decirles entonces que también este texto, que es hermoso, a pesar de lo duro que pueda significar, es un apartado de sus resistencias para seguir viviendo durante el conflicto y mantenerse como pueblo. Si están aquí es porque han sobrevivido. ¿Listo? Mantenerse como pueblos. Además, incluye una parte de recomendaciones hacia el Estado, el gobierno y la sociedad, porque aquí tenemos que aprender todos, compañeros y compañeras. Digamos que en esta idea de lo que quería presentar muy rápidamente, aquí estoy con este material que ustedes podrán tener para trabajar en las aulas, claro que sí. Estamos aquí para decirles que abrimos la discusión para conversar con nuestros invitados, con nuestros compañeros, que esas recomendaciones deben incluir al Estado, deben incluir al gobierno y nos deben incluir a nosotros como sociedad. ¿Listo? Porque una de las cosas que se ha visto en Colombia, sobre todo en Cali, después del estallido social, es el recrudecimiento de las prácticas de discriminación, de exclusión. Hay demasiada fobia hacia el otro, ¿no? Entonces, poder conversar de ello nos permite reconocer que hacemos parte de la historia todos en la diversidad. Voy a cerrar ahí para darle la palabra al compañero Alejandro para que nos haga la presentación de nuestros compañeros. Yo sé que Rodrigo se encuentra, yo sé que se encuentra Cindy Giselle, pero no sé si alcanzaría a conectarse nuestro compañero Rodrigo Castillo, Alexay Apio, nuestra compañera, y a nuestro compañero Rodrigo sí está, y nuestro compañero Albeiro Gutiérrez. Entonces, Alejo, te dejo aquí con nuestros invitados y retornaremos en la conversación. Solo quería hacer una breve presentación. Ustedes saben que estos textos son bastante amplios, pero sí un poco como para que pilláramos allí con el videíto que tuvimos, más esta pequeña presentación para darle paso a nuestros invitados. Vale, bueno, listo, buenas noches. Gracias, Irley. Bien, mi nombre es Alejandro Guzmán, soy miembro de la junta directiva también del sindicato de ASIEVA y pues obviamente estamos como todos los jueves, los últimos jueves de cada mes, en este que ya es un espacio institucional dedicado a la pedagogización de los tomos de la Comisión de la Verdad. Es importante resaltar que este es un trabajo que se hace con miras a que pueda llegar a ser difundido en todos los colegios, en todas las escuelas de la ciudad, de la región y en los espacios también comunitarios a los cuales las personas que asisten tienen acceso. Bien, es importante también tener en cuenta que se hace básicamente como un ejercicio de trabajo sindical, ¿sí? Entonces es una cuestión del sindicato, de un propósito del sindicato, generar unos espacios, de espacios pedagógicos para nuestros afiliados. Pues, contamos con una asistencia que poco a poco se va haciendo más consistente, ¿sí? Las personas que han llegado, las personas que llegan, se quedan en el espacio y esperemos que esta audiencia pueda seguir creciendo. Entonces vamos a presentar, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestros invitados. Nuestros invitados en el día de hoy tienen que ver precisamente con estos territorios en donde se juegan los pueblos étnicos, donde
se trata de resistir, no de aguantar, ¿sí? Como lo dice en el tomo. Entonces, tenemos esta noche a Alexei, bueno, Alexei todavía no ha podido llegar. Hay problemas con las compañeras del Cauca porque obviamente estaban en un espacio comunitario en Popayán y han debido desplazarse a sus territorios que quedan lejanos y entonces pues la presencia ha sido difícil. Tenemos a Maricel, en primer lugar, licenciada en pedagogía comunitaria, psicopedagoga, que ella realiza un trabajo de apoyo pedagógico al CRIC y lleva 10 años en la organización ASIM. Compañera de ella también, Cindy Giselle Pinto, y compañera mía en una maestría, ¿sí? Licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y maestrante en Transformación de Conflictos y Construcción de Paz de la Universidad Inca. También trabaja, ¿sí?, en el apoyo pedagógico en el CRIC desde el año 2020. La otra persona que esperemos que pueda llegar es Alexei Apio, licenciada en Educación, que hace parte también de la Asociación de los Cabildos del Norte del Cauca y está en la organización desde el 2020. Por otra parte, tenemos a Rodrigo Castillo, ¿sí? Rodrigo Castillo, que es líder social, comunitario, negociador del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, vocero de la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos en AMPE. Finalmente, como ustedes ven, es un excelente grupo. Albeiro Gutiérrez, oriundo del resguardo indígena de Avirama en Páez, Cauca, ¿sí? Licenciado en matemáticas por la Universidad del Valle, fundador del Cabildo Indígena Universitario de Univalle, docente, investigador, escritor, líder comunitario, gobernador del resguardo indígena de Avirama 2014 y miembro activo del Consejo de Gobernadores de este resguardo. Fue alcalde municipal de Páez entre el 2016 y 2019 y actualmente trabaja en el proyecto Matemática en tercero E, perteneciente al pueblo indígena Nasa. Bueno, con todos ellos queremos entonces abrir una conversación, una presentación en primer lugar, que puedan, digamos, hablar libremente de sus vivencias en cuanto al tema que nos convoca. Resistir no es aguantar. Y para poder lograr, digamos, este cometido, para poder centrar esta conversación, básicamente son como dos preguntitas para todos, para todos. En primer lugar, en relación con el territorio, en relación con el conflicto y la resistencia, ¿cómo los conflictos han vulnerado la concepción de territorio en los pueblos étnicos? ¿Cómo se ha transformado, cómo digamos, se ha impactado esa concepción de territorio en los pueblos étnicos? Nosotros hablábamos de comunidades, pero en realidad nosotros tenemos que reconocer que son pueblos étnicos y que eso es lo que da lugar precisamente a esa caracterización de plurinacional de un estado como el colombiano, plurinacional porque son muchas naciones que han sido también invisibilizadas. Y en segundo lugar, ¿por qué es importante hablar de estos temas en la escuela? ¿Cuál es la importancia de hablar de estas temáticas en la escuela? De hablar de la temática, sobre todo digamos, de los pueblos étnicos en la escuela. ¿Cómo lograr impactar mucho más esta temática en las diferentes instituciones educativas del Valle, de Cali y de Colombia, si quieren? Bueno, entonces ya abrimos el micrófono a la participación y a la presentación propia de los compañeros y lo que nos compartan, lo que nos van a compartir. Gracias. Eh, pues el orden, ¿sí? Pues simplemente digamos que levantando la mano, como no tenemos, digamos, una presencialidad, realmente aquí sería cada uno de los compañeros levantando la mano, Maricel, Cindy, Rodrigo, Albeiro. ¿Quién quisiera comenzar?
¿Sí me estaban oyendo? Sí te escuchamos. Vale, Cindy. Cindy y luego Maricel. Listo. Hola, no sé Hola, quién es. Cindy. Hola, Cindy. Bienvenida. Bueno, ¿cómo están? Pues primero saludarles. Como ya mencionó el compañero Alejandro, eh, trabajo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, específicamente con una de las asociaciones, con la CIN, y un poco pues saludar los espacios de formación y estos espacios que lo que buscan principalmente pues es eh, reconocer el informe como parte de un trabajo intelectual que busca transformar las realidades en los territorios y en ese sentido celebrar que se encuentren aquí y que el informe pues también trascienda los espacios, la academia y las aulas desde el ejercicio que venimos construyendo como, como parte del Consejo Regional Indígena, pues es una reivindicación por el buen vivir, una categoría que los pueblos indígenas pues han logrado consolidar y en donde se intenta tener una vida bonita, una vida alegre, que lastimosamente en el caso colombiano el conflicto armado pues ha minado. En este sentido, me parece importante mencionar que la concepción de territorio en los pueblos indígenas pues va un poco más allá de la tierra pensada solamente como el, la tierra es un poco más profunda para los compañeros indígenas, tiene una concepción espiritual, una conexión con los espíritus que habitan en la madre tierra, una relación que invita todo el tiempo a conectarse con esa Umaquihue, Mamaquihue, que es como la denominación que tienen algunos de los pueblos indígenas, en donde buscan conectarse con ella. Y las afectaciones, pues evidentemente son un poco más eh, quizás podríamos decirlo así, que son un poco más sentidas por ellos, debido a que ha habido una vulneración, ya lo decía la compañera, que hay un continuo de violencia, y es porque se consideran que hay sitios sagrados, han sido despojados de sus territorios, y el territorio también tiene una conexión profunda con las formas de habitar, conocer, sembrar e interactuar con el mismo espacio, ¿no? Se considera que ese es un espacio educativo, ¿no? Y desde allí pensar que la guerra ha logrado transformar, ha logrado vulnerar y les ha impedido volver a sus sitios sagrados, pues es bien complejo ver cómo esto puede generar fragmentación, pero también puede generar también olvidos, pueden renunciar a prácticas culturales. Y sobre todo, por ejemplo, lo que es novedoso en este caso es que se reconozca la naturaleza como víctima del conflicto armado, ¿no? Al río, a la tierra, al territorio, como parte de esa recuperación y esos procesos de sanación que debemos tener. Y creo que es uno de los aprendizajes más bonitos que uno puede tener con los compañeros y compañeras indígenas, de entender que estamos en esto para poder sanar, para sanar colectivamente, que es algo que eh, casi nunca hablamos. Gracias. Maricel. Maricel. Buenas, buenas noches para todos. Pues agradecer principalmente pues a Cieva que nos hace esta invitación a través de la compañera Cindy Giselle. Sí, pues mi nombre es Maricel Lazo Noguera. En este momento soy apoyo pedagógico de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Pues nuestra organización regional es el Consejo Regional Indígena del Cauca, pero elaboramos lo que es la zona norte del Cauca con la Asociación de Cabildos. Pues acompaño diferentes espacios educativos, lo que hemos denominado el proceso FOPIP, que FOPIP significa procesos de formación propia, intercultural y pluriversal. Y precisamente pues es importante el hablar de estos temas en los espacios escolares. Tenemos un acompañamiento en los semilleros de investigación
con diferentes maestros de la zona norte. Y una de las temáticas que trabajamos es cómo llevar el tema de paz a las aulas, porque nos enfocamos mucho en enseñar la matemática, en cómo aprender a leer y escribir, pero realmente tenemos que pensarnos esa educación para la vida, una educación contextualizada, una educación que nos permita avanzar en esa relación de convivencia entre todos, ¿no? Y la compañera que abrió el espacio nos decía, no se vislumbra un cambio, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nosotros dentro de los territorios hacemos ese aporte para tratar de medianamente ayudar a solucionar o buscar estrategias para esos conflictos en los que estamos? Entonces, algo que hemos trabajado en los territorios con los chicos, con los jóvenes, es como a través del arte, de la música, del deporte, promovemos otras dinámicas, ¿no? Para que los jóvenes que están tan cerca al conflicto armado, que pueden ser víctimas de irse, ¿no? Como al reclutamiento. Entonces, yo creo que es importante que todos conozcamos como maestros y salirnos de esas temáticas académicas y pensarnos cómo construir una comunidad y un país que nos ayuda pues a ese buen vivir. Entonces, en el transcurso pues del conversatorio, pues ahí estaremos aportando. Ese sería pues mi saludo. Soy del Resguardo Indígena de Canoas y también pues vi que en los invitados estaba el compañero Albeiro Gutiérrez. También tuve la oportunidad de acompañar la Asociación de Cabildos Nasachacha. Entonces, en los territorios étnicos, pues hay mucha riqueza cultural. Como se decía, hemos sido víctimas de tanto conflicto, tal vez también por las zonas en las que nos encontramos, ¿no? Como corredores, pues, para todo este tema del conflicto. Eso sería, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Maricel. Bien, ahorita, a partir de lo que ya están diciendo, ya empezamos a tener digamos, como elementos para poder establecer este conversatorio. Escuchemos entonces al compañero Rodrigo, ¿sí? Le damos la palabra al compañero Rodrigo Castillo. Bienvenido, compañero. Hola, buenas noches. Quisiera preguntar si me escuchan ahí. Fuerte Sí, y claro. compañero, muy claro. Vale. Les agradezco, allí me comprendan el ruido ambiente que está. No logré llegar exactamente a mi casa, entonces me ubiqué por acá muy cercano para estar pendiente aquí de este ejercicio. Agradecerles la invitación que de manera formal me hacen a participar de este espacio que para mí es de mucha importancia. Soy Rodrigo Castillo Rodallega, hago parte del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya, consejo comunitario del cual he ostentado varios espacios de representación. Uno de ellos tuvo que ver con, en un periodo, ser el presidente de este consejo comunitario, luego logré ser representante legal como persona jurídica del mismo, y en los años seguidos he venido asesorando al consejo comunitario en temas de derechos humanos. Logros, un logro muy importante que digamos que siempre me gusta resaltar, y es que en mi periodo como representante legal logramos la titulación colectiva de las tierras, un total de 177.817 hectáreas de tierras que logramos titular colectivamente para el Consejo Comunitario del Naya, luego de venir en una disputa jurídica con la Universidad del Cauca, que alegaba ser dueña de ese territorio, pero en el pleito jurídico la justicia logró reconocer nuestro derecho ancestral al territorio y finalmente elevar este derecho ancestral a gozar de categoría jurídica sobre estos territorios. Es desde allí donde he venido trabajando, digamos, de manera incansable por los derechos étnicos, los derechos territoriales y los derechos humanos de los pueblos y comunidades étnicas, una vasta experiencia de trabajo con comunidades negras afrocolombianas, raizales, palenqueras,
de igual manera con comunidades indígenas, sobre todo en los territorios hacia el sur, en los municipios de Buenaventura, López de Micay, Timbiquí, Guapi y Litoral de San Juan. En esos territorios se han acompañado ejercicios de creación de consejos comunitarios, procesos de titulación colectiva y procesos de ampliación de resguardos indígenas. Tuve la fortuna de ser delegado miembro, negociador del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz durante las conversas en La Habana. Tuve 2 años dedicados a ese ejercicio y una vez termina la firma del Acuerdo Final de Paz, la posibilidad de hacer pedagogía del Acuerdo Final de Paz sobre la subregión del Pacífico, concretamente hacia la subregión del Nariño, Cauca, Chocó y en otras regiones y departamentos del país. Haber trabajado en la JEP como enlace étnico, ayudé al ejercicio de la apertura del macrocaso 09, que reconoce la violación sistemática y los crímenes cometidos contra territorios y pueblos étnicos. Aporté de alguna manera insumos a lo que fue este ejercicio de la Comisión de la Verdad. Pudimos, desde nuestro ejercicio como consultor, poder aportar algunos elementos de cómo el conflicto de manera sistemática, de manera estructural, ha afectado a los pueblos y comunidades étnicas en la generalidad de la vivencia de los pueblos y comunidades étnicas. Y nada, ahorita estoy vinculado con la unidad para las víctimas y desde allí trabajando todo el tema de lo que tiene que ver con el Acuerdo Final de Paz, pero también el tema del seguimiento en términos legislativos a cómo el conflicto sigue agudizándose y afectando de manera concreta los territorios y las comunidades étnicas, más allá de que en el año 2017 hayamos firmado un acuerdo de paz con las distintas guerrillas de las FARC. Hoy esos mismos territorios se siguen dando hechos violentos, hechos de desplazamiento, es decir, nada ha cambiado, a excepción de que el conflicto hoy afecta de manera más fuerte esos territorios, esos pueblos y esas comunidades. Y revisando concretamente, digamos, la afectación del conflicto, podemos decir que el conflicto armado ha afectado y afecta de manera diferencial a los pueblos y comunidades étnicas, por unas connotaciones muy particulares. Primero, por desde lo territorial, los escenarios geoestratégicos donde están y estamos ubicados los pueblos y comunidades étnicas son territorios biodiversos, con riquezas hídricas, con riquezas en minerales, con todo tipo de riqueza en esos territorios, y eso hace que haya una afectación diferencial a esos territorios. A esos pueblos y a esas comunidades. Lo segundo tiene que ver también con lo histórico, digamos, la posición también que ocupamos. ¿Sí me escucha? Sí. Rodrigo, Sí. se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan mejor? Dimos la primera parte donde... Háblanos. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito Sí, ahí. mejor. Sí. Ok. Entonces, cierro diciendo que es claro, digamos, definir que el conflicto armado ha afectado y afecta de manera diferencial a los pueblos y comunidades étnicas. Y esto debido, primero, a la ubicación geográfica y estratégica en la que están asentadas nuestras comunidades. Y es allí donde se da todo el escenario económico, ¿sí?, en varias vías. Primero, esta ubicación geográfica y estratégica se presta para unas economías ilícitas e ilegalizadas, pero también se presta para unas economías legales que no están en manos de las comunidades. Y creo que estos dos elementos son claves a la hora de definir cómo el conflicto afecta a los pueblos y comunidades étnicas en estos territorios.
Quisiera dejar allí porque tengo entendido que luego, digamos, vamos a abrir como una conversa alrededor de estos temas. Entonces cierro con eso y dispuesto a seguir conversando con ustedes. Listo, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, vamos a darle el espacio también de presentación a Albeiro, nuestro siguiente invitado, Albeiro Gutiérrez. Tiene la palabra Albeiro, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Alejo, Albeiro aún no llega porque él tuvo que desplazarse también y está en camino. Está como con la excusa allí Tenemos dos, esperando, claro. y yo no lo veo aquí. Ah, no, no está. No está. Entonces, Tampoco ha llegado la compañera Alexai, todavía no ha llegado. No hay, ajá. Podemos avanzar. que no me encanó así. Bien, sí, entonces, listo. Podemos comenzar con unas preguntas, una serie de preguntas alrededor de lo que ya comenzaba también a puntear, en cierta forma, la compañera Maricel, ¿sí? El aporte de los territorios, pero sobre todo, digamos, la concepción. Ese decía, hay un aporte de los territorios para lograr, ¿sí?, el buen vivir. Ese buen vivir, ¿cómo se ha afectado? ¿Cómo se afectó? ¿Sí? ¿Cómo se ha afectado, ¿sí?, ese buen vivir en el territorio y esa mirada del territorio también para que hoy tengamos que pensar en cómo recuperar esa visión, ¿sí? O en cómo rehacer esa visión, o en el caso de otros pueblos, cómo construir esa visión del territorio para un buen vivir. Rodrigo, ¿sí? Sí, Rodrigo. ¿Sí me escucha? Sí te escuchamos, Alejandro. Rodrigo pidió la palabra, pero entonces, bueno, todavía no, parece que no, se le perdió la señal. Entonces, pues, veamos entonces cómo recuperamos el hilo de la conversación. Sí, entonces hay una preocupación, que nosotros tenemos acá, digamos, dentro de la visión como maestros. Nosotros tenemos un imaginario del territorio. Hoy todo, digamos, el territorio se ha convertido en una palabra de moda, pero indudablemente el territorio tiene una importancia fundamental para los pueblos étnicos, ¿sí?, que nosotros no dimensionamos. Decía Giselle, por ejemplo, que hay en un sentido muy profundo, ¿sí?, que tiene que ver con lo espiritual, con esa conexión ancestral, con esa unidad entre lo que es la vida humana y la misma naturaleza. Pero no solamente eso, sino pues también obedece a una cosmovisión de los pueblos étnicos que de alguna manera fue profanada por el conflicto armado, pero no solamente profanada por el conflicto armado, sino que dentro de lo que planteaba la Comisión de la Verdad, ¿sí?, dentro de ese histórico, dentro de ese continuum histórico, ¿sí?, hay digamos, como una cuestión mucho más fuerte, que tiene que ver, con lo colonial, con un continuo que viene de la colonia, y es algo que apuntaba por allá un investigador como un extrañamiento. Desde el mismo momento en que llegan los europeos, se produce un extrañamiento, empieza a producirse un proceso de extrañamiento de la población. Y en cierta forma, de esta población que resiste, ha construido y ha resistido a través de esa reconfiguración de su forma de vida, y han logrado, digamos, darle sentido
a ese término de territorio. Entonces, ese territorio, esa concepción del territorio, ¿sí? ¿Cómo fue afectada y cómo trata de hoy, ¿sí? De tener el sentido que quieren, el sentido que buscan para su población? Cindy. Bueno, pues a partir como desde esa matriz, el proceso de dominación que han sufrido los pueblos indígenas, los pueblos afro, en la construcción del Estado-Nación y aún con los procesos de colonización que se llevaron, implica entender que hubo una serie de vulneraciones frente a las formas, por ejemplo, de organización de los pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, esto implica una serie de desarmonías territoriales. Nosotros hablamos, cuando hablamos de desarmonías territoriales, es que intentamos vivir en equilibrio con la madre tierra, ¿no? Intentamos vivir de la mejor manera y cuidando, ¿no? Es un término de cuidado por la vida, cuidado por la madre tierra y cuidado por los otros, ¿no? En ese sentido, esto no se remonta únicamente al conflicto armado en el caso colombiano, sino a los procesos mismos de colonización y pues como bien apunta la comisión, nos habla de los procesos también de colonización y de dependencia colonial y de la matriz también clasista y racista que subsiste en el Estado colombiano, ¿no? Porque las formas de imposición de la lengua del castellano para los pueblos indígenas fueron absolutamente brutales. Se les prohibía hablar la lengua, se destruían sus sitios sagrados, las tulpas, ¿sí? Los cerros, ¿no? Y hubo una persecución a las autoridades. Esto, y si uno lo mira, como en los informes que lanza la comisión, pero también los que se generan en cada una de las organizaciones, pues sigue siendo ahorita una de las realidades de los procesos. O sea, nosotros para el 2022 tuvimos más de 586 violaciones y desarmonías territoriales. ¿Qué incluyen? Pues además de el asesinato a los quihueternas, que son los miembros de la Guardia Indígena, incluyen atentados a la infraestructura, ¿sí? Destrucción de los sitios sagrados, de las tulpas, amenazas, asesinatos a los líderes de la comunidad, a las que son las autoridades que llevan el bastón de mando, y muchos atentados a los comuneros, ¿no? Y esto es persistente durante todo el conflicto. Y es persistente en este sentido porque también tenemos la presencia, en el caso del Cauca, tenemos la presencia de un montón de grupos armados. Está la columna móvil de Dagoberto Ramos, el Frente Jaime Martínez, tenemos disidencias, autodefensas gaitanistas, la Segunda Marquetalia, ¿sí? Las Águilas Negras, presencia ahorita último del ELN, ¿no? Entonces comienzan a haber una serie de actores armados que en el ejercicio de control territorial, pues también violentan los territorios indígenas. Y recordemos que los territorios indígenas, pues tienen unos límites geográficos y también tienen un ejercicio de resguardos y de constitución de esos resguardos en donde tienen una autonomía territorial, que siempre se ve violentada por los actores externos, incluso la fuerza pública colonial. Entonces, claro, esos procesos de colonización siguen invisibilizando estos procesos y el intento de vivir en armonía y en equilibrio con los unos y con los otros, que es lo que me parece más interesante de la categoría del buen vivir. El buen vivir lo que busca es que todos vivamos en equilibrio y en armonía. Y esto para los compañeros indígenas les ha implicado una serie de resistencias, ¿no? El tener la Guardia Indígena como un actor de resistencia y de control territorial que no está armado es una forma de una estrategia de resistencia civil, ¿no? Yo lo dejaría por ahí, que creo que son uno de los elementos que hablan. Muy bien, gracias, Giselle. En este momento, para poder, digamos, ubicar un poco más en términos cuantitativos la cuestión, más o menos cuántos grupos armados
luchan por ese control territorial en el departamento, en el Cauca? Pues según algunos datos, lo que dicen algunas organizaciones como Indepaz y eso, hay una presencia de cercana de 18 grupos que pueden ser hasta 26, ¿no? Entonces, cuando vemos la dispersión que ha generado, y esto sí vale la pena decirlo, que después de la desmovilización de las FARC y del acuerdo de paz, hubo una diseminación de grupos, ¿no? Entonces, ahorita nos encontramos con ese conflicto un poco más de lleno que se ha venido incrementando. No quiere decir que antes no estaban, solo que ahora son muchos más. Mejor dicho, se puso la cosa color de hormiga para ustedes. Vale. Y Rodrigo, ¿nos quisieras hablar algo sobre esto? ¿Con Maricel? Sí, Maricel. Bueno, con lo que nos comenta la compañera Giselle, el tema de los grupos armados, pues realmente el Cauca históricamente pues ha tenido presencia, ¿no? Como de todo este tema desde la revolución, cuando pues inicialmente se conforman estos grupos como por una lucha política, ideológica, pero pues en el transcurso de los años esa ideología se ha ido perdiendo, ¿no? Y entonces cada vez más pues se van afectando las comunidades. Y cuando hablamos de ese tema de la concepción del territorio, pues para el pueblo NASA también decimos que el territorio no solamente es ese terreno físico, sino también los tres espacios, que es el que está arriba, en el que convivimos, pero también la parte interna, ¿no? De la tierra, y que todo tiene una conexión espiritual, pero también el cuerpo, ¿no? El cuerpo de cada uno de nosotros es un territorio. Y ese territorio también cómo se ve afectado por todo este conflicto, ¿no? Entonces, hay que pensarse esa concepción de territorio más allá de esos límites pues, geográficos, sino en el ser de la persona, cómo nos estamos viendo afectados. Y una de las problemáticas en la actualidad es que nuestros estudiantes en los diferentes territorios, pues algunos son enamorados, ¿no? Se están haciendo ese proceso de enamoración de los grupos armados, porque digamos que no hay unas condiciones para que hoy los muchachos de pronto pasen a unos estudios superiores. Bueno, hay muchas limitaciones, faltan muchas estrategias de economías propias, donde los muchachos también pues ellos se puedan emplear en el tiempo libre. Por eso pues desde los territorios indígenas en particular se vienen haciendo esas estrategias, ¿no? Cómo atraer a los muchachos para que ellos lleguen a través del deporte, de las artes, pero pues todo eso también necesita un apoyo, ¿no? Una financiación. Y los que vivimos al interior de los territorios, pues somos los que realmente conocemos esas necesidades. Entonces es importante cuando decían en uno de los capítulos de la Convención de la Verdad, cómo nuestros ríos también han sido tan vulnerados, cuando han cargado cantidad de sangre, de muertos que han sido lanzados allí. Entonces todo eso tenemos que mirarlo, ¿no? El territorio desde ese sentir, cómo afecta a la naturaleza, cómo nos afecta a nosotros, además el tema espiritual. Ese sería pues un aporte, y cómo pues desde el rol de los dinamizadores, docentes, de los líderes, pues también tratamos de buscar esas estrategias, ¿no? Para percibir el territorio en nosotros. Muchas gracias, Maricel. Bien, Rodrigo. Y vamos recogiendo. Rodrigo. Vale, claro que sí. Por aquí quisiera preguntar si me escuchan mejor allí. Sí, está muy bien. Vale, perfecto. No, yo quisiera, digamos, hacer fuerza en varias cosas. La primera es claro entender que el conflicto armado
impuso, ¿sí? Incluso hasta las formas de convivencia en los territorios. Y con ello impuso el modelo o los modelos económicos en los territorios. Cuando tú, digamos, haces como un análisis normalmente en otros tiempos de qué vivía la gente en los territorios, entonces la gente te va a decir, no, es que nosotros vivíamos de la casa, vivíamos de la corta de la madera, vivíamos de la minería artesanal, digamos, te comienzan a relatarte sus economías, de dónde dependían. El conflicto trajo otras formas de economía y las impuso en los territorios. Entonces, sobre el sur del Pacífico colombiano, por ejemplo, se impuso la economía de la hoja de la coca, que no era una economía y nunca ha sido una economía de los pueblos y comunidades étnicas en esos territorios. Impuesta esta economía, induce casi que de manera forzada a los nativos de esos territorios, ¿sí?, a asociarse a este modelo de economía, y lo riesgoso, peligroso de este modelo de economía es que una vez se introduce en los territorios, desplaza todas las otras formas de generación de economía propia que tenían las comunidades. Y quiero contarte solo una experiencia que viví en la cabecera del municipio de López de Micay. Estaba yo allá, fui a dar un taller, y a las 5 de la mañana el hotel donde me daba, las ventanas daban a orilla del río y salía allí la playa. A las 5 de la mañana la gente sale de sus casas a bañarse en el río. Yo salgo, como hacían todos, a la orilla del río, y entre oscuro y claro veo que de la parte alta vienen bajando unas personas de la ribera del río, traían en sus canoas la papachina, el plátano, el banano, entre otros productos de Pancoger, a venderlos a la cabecera municipal de López de Micay. La sorpresa fue que las personas que venían en esos potrillos no alcanzaban a arribar a tierra, sino que allí a la orilla del río habían unas mujeres esperando para comprar. Y antes que la canoa arribara a la orilla, cada una tomaba el racimo del plátano, el racimo del chivo, del banano, y lo llevaba a tierra. Y esto para que luego la persona que traía eso fuera quien pusiera el precio sobre de esto, digamos, esto para tenerlo allí en cuenta. Pero quiero ir es a que al final de esto, dos mujeres terminaron peleándose literal, porque quedaba el último racimo de chivo, y entre ellas comenzaron a jalarla, el uno para un lado y el otro para el otro lado, el señor solamente esperando a quién de ellas terminaba con el chivo en la mano, y terminó eso en una riña. Esto porque este tipo de economía desplaza las otras formas de economía. La gente dedica mucho tiempo a este tipo de economía y descuida el cultivo del pan coger. Entonces, esto llevaba a que el pan coger, sus precios se alteraran, pero además se le pudiera poner el precio que quisiera. El señor dejaba, luego allá a cada uno de los precios, a cada uno de los productos le ponía precio, y finalmente nadie podía decir nada porque eso era lo que había. Entonces, una primera cosa es que el conflicto armado desplazó, ¿sí?, nuestras propias formas de economía, nuestras economías propias y nuestras economías nativas, nos indujo y casi que nos obligó a sobrevivir con un modelo económico impuesto, el cual nosotros no habíamos pensado entrar en ello. Lo segundo tiene que ver con la invasión en estos territorios, ¿sí? La inversión en estos territorios, pero también la impunidad en estos territorios. La inversión primero tiene que ver con que el modelo, ¿sí?, inversionista en estos territorios no está en clave de generar riquezas, de generar buen vivir para las comunidades, sino que este modelo está sobre la base de la extracción, es decir, le importan estos territorios, le importan
estas zonas porque hay algo que extraer de él. Entonces, la madera, la minería, sus ríos, ¿sí? Su fauna, su flora, y este modelo económico está sobre la lógica de la extracción. Y finalmente sobre esto, nadie se ha interesado en que, digamos, haya una claridad y hay una impunidad absoluta sobre estos territorios, y con ello entonces esta impunidad llevó a que digamos, momentos como los desplazamientos, momentos como el asesinato a los líderes, a las lideresas, a quienes tienen una visión amplia del territorio, que de alguna manera se oponían a esto, pues entra entonces la lógica del silenciamiento, es decir, o te callas o te callamos, con las formas que estos actores utilizaron en, en los territorios. Y yo creería, por otro lado, que, por ejemplo, para el caso de las comunidades negras, la Ley 70 de 1993, que bueno, a propósito, acaba de cumplir sus 30 años de existencia, la Constitución Política del 91 inspirada incluso en su artículo transitorio 55, los líderes de su momento se pensaron esta ley como una de las posibilidades de resolver esas problemáticas que se veían llegar a estos territorios. Pero cabe notar que una vez se comienza a desarrollar los primeros capítulos de la Ley 70, el 1, el 2, el 3, que da lugar a la creación de los consejos comunitarios, que da lugar a la tenencia de la tierra en términos de lo jurídico, cómo hacerse jurídicamente a los territorios, llegó toda una ola de violencia en estos territorios, ¿sí? Y comienza a poner en desventaja a las comunidades, comienza a poner en desventaja a los territorios, a sus líderes, a sus lideresas, y estos tienen que, como un mecanismo de salvaguardar la vida, comenzar a salir de los territorios desplazados, muchos de ellos al exilio, a otros países, y con ello entonces debilitan también las formas organizativas. Entonces, el segundo momento es que nos imponen su modelo económico, pero ahora nos van a imponer también la manera de cómo organizarnos, porque ya los actores comienzan a tomar control sobre ciertas formas de organización y a imponer la manera como, digamos, se deberían liderar los asuntos al interior del territorio. Es decir, cotan líderes no por su propia voluntad, sino porque le imponen el terror, porque le imponen el miedo, y finalmente se comienza a ver todo un debilitamiento al interior de las formas y expresiones organizativas de los territorios. Y un último escenario es que además de imponer el modelo económico, de imponer la forma de organización, el conflicto también impone no solamente estas cosas, sino que impone también, digamos, de manera general, un accionar al interior del territorio, y pone a las comunidades y a los pueblos y comunidades étnicas, como se dice en el argot popular, contra la espada y la pared. Es decir, quien no está con ellos es contra ellos, ¿sí? Y en ese sentido, pues existe un silencio de los liderazgos al interior de los territorios, y uno pudiera decir que llega un momento de un adormecimiento casi que total, años 98, 2000, 2001, por ejemplo. En mi caso, yo soy víctima de la masacre del 2001, conocida como la masacre del Naya, y a partir de eso, 2001, 2002, 2003, nadie quería ser parte de la Junta del Consejo Comunitario, porque sentía que ser parte de una forma organizativa como esta era poner no solamente en riesgo su vida, sino en riesgo la vida de su familia, y en riesgo incluso la vida del resto de las comunidades, porque quienes ejercían ese tipo de liderazgo, digamos, en función de defender la vida, el territorio, garantista de los derechos humanos, eran vistos de mal manera por los actores, y había que de alguna manera exterminarlo y sacarlo del territorio. Entonces, el conflicto en términos generales afecta a todas estas formas de vivencia, las formas económicas, las formas de organización de los territorios, y lleva a las comunidades a un nivel de silencio total. Bueno, Rodrigo, Bien, bien, Rodrigo. excelente lo que nos cuentas, complejo, porque nos pone a pensar, a preguntarnos, ¿cierto? A propósito de
las complejidades del conflicto en los territorios, ¿cierto? Primero, a pensar que la violencia en nuestro país no es provisoria, ¿cierto? Es incluso, si se quiere, una realidad perdurable y nos lleva a cuestionarnos, a preguntarnos cómo vamos a construir la propuesta de paz frente a todas las dolencias que nos aquejan, frente a esa cantidad de actores que quieren sacar una tajada de lo que le puede corresponder a propósito de los recursos en los territorios, si se quiere también de esa imposición, ¿cierto? De esa economía de extracción. En fin, creo que nos has dado muchos elementos que son claves para poder acercarnos más a la realidad de la violencia en nuestros conflictos y eso que desde los territorios en que tú lo has vivido, como el Naya, por ejemplo. Decirles a ustedes que Palabreando es un espacio de concienciación, lo hemos visibilizado así. Cada Palabreando busca que podamos entender por qué estamos en guerra, por qué no se termina, por qué nos ha costado tanto dar un paso hacia la paz, que nos permita hacernos preguntas como cómo vamos a navegar estas aguas de la paz cuando nos siguen matando, por ejemplo. ¿Qué otras estrategias de resistencia hoy vamos a emplear? Entonces, decirles a ustedes que este espacio es maravilloso porque a título personal ya no hablo como si estuviera siendo dirigente de ASIEVA, sino como maestra de ciencias sociales. Les cuento que estos espacios han sido maravillosos. Uno lee el documento, uno tiene unos apartes, porque también el documento busca hacer un ejercicio académico, profundizar, como decía la compañera Alcira, que todavía nos falta, pero cuando escuchamos a compañeros, ¿cierto? Cuando escuchamos a Maricel, cuando escuchamos a Cindy, cuando escuchamos a Rodrigo, nos vamos dando cuenta de lo importante que era que estas personas tuvieran voz o se volvieran voz de otras víctimas que aquí no pueden estar, que quizás ya murieron, que se fueron y no quieren saber de nuestro país, o que están por allá en los campos, presos del miedo, silenciados, como nos decía el compañero Rodrigo. Decirles a ustedes que este espacio es valioso, este espacio, a pesar de lo duro, de la dureza de lo que hablamos, también me permite pensar en que si reflexionamos, si hay gente resistiendo más allá de lo que se aguanta en el día a día en nuestras ciudades, pues eso también es un poco de esperanza y lo que siempre les digo a mis compañeros, el día que el maestro o la maestra pierda la esperanza, pues apaguemos y vámonos.